Estamos, hermanos, en un campo de guerra donde hemos visto cómo el enemigo se ha mancomunado en ciertas zonas y regiones, hermanos. Cada uno de nosotros podemos manifestar ciertas actitudes de lo que se ve y lo que hay, hermanos, en nuestros alrededores. Y esto me recuerda cuando Abraham, hermanos, va a libertar a Lot allá por Génesis capítulo 14, donde se le plantea la situación. Abraham empieza a gestar ciertas estrategias. Abraham empieza, hermanos, cuando oye Abraham que su pariente estaba prisionero, dice la escritura que él armó a sus criados. Y cuando investigo la palabra armar, no es exactamente la palabra directa como la conocemos nosotros, de la espada, inmediatamente del escudo, de lanzas. La palabra armó, Abraham estaba instruyendo a su pueblo en quién deberían de confiar, quién iba a pelear por ellos y quién iba a estar delante de ellos. Y cuando los armó en fe, en seguridad en Dios, hermanos, la Biblia nos dice que todos los nacidos en su casa, como 318, los siguió hasta la tierra de Dan y cayó sobre ellos en la noche, él y todos sus siervos, y atacaron, hermanos, hasta Oba, al norte de Damasco. Y dice la escritura que inclusive cuando Abraham iba con ellos para la batalla, que cada uno hiciera un ruido, un grito como de 10. Porque Dios iba a ser el que iba a hacer el resto, hermanos. Y gloria al Señor por eso. Hermanos, cuando decimos que estamos en campo de guerra, nosotros necesitamos conocer el terreno. Nosotros debemos de saber, hermanos, hacer una, vamos a decir, observación general de todo el territorio, hermanos, donde nos encontramos. Porque vemos que cuando hay un ataque, hermanos, el enemigo sale de diferentes lugares, en diferentes zonas él se oculta, se esconde para poder, hermanos, acorralar y atrapar. Necesitamos conocer el terreno, cómo está, hermanos, estructurado en sus relieves, los bosques, los altiplanos que hay en el terreno del campo de batalla, de guerra. Y eso es muy necesario saber, porque nosotros asimismo podremos conocer las estrategias del combatiente. Podremos saber cómo va llegando el enemigo. Ahora, también debemos de conocer sus armas. El tipo de arsenal que el enemigo, hermanos, trae para el campo de batalla, para la guerra. Todo esto, hermanos, nos lleva a nosotros a estar alertas, despiertos. Ya estamos, hermanos, dentro del campo de guerra. Ya estamos dentro. Y creo que Dios nos está enseñando, hermanos, como pueblo, que necesitamos siempre estar despiertos, de estar alertas, de estar nosotros, hermanos, como dice la escritura, velando en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que velar, no porque se vengan estas causas, hermanos, es que usted dejó de velar, pero simplemente, hermanos, se requiere para que nosotros reactivemos, hermanos, reforcemos nuestra práctica en estar velando. Los ejércitos, aunque no tengan guerra, ellos tienen que ir al campo planeado por el mismo ejército de batalla, de guerra, para ejercitarse, estar en entrenamiento continuo. Y cuando no lo hay, es precisamente que sentimos los estragos más fuertes. Necesitamos nosotros, hermanos, tener este conocimiento, conocer el terreno, conocer las estrategias del contrincante, del combatiente, y conocer sus armas, cómo las trae, cómo usan esas armas, hermanos, el combatiente. Por otra parte, nosotros debemos de saber, hermanos,
cómo caminar en ese terreno, en ese campo de batalla. Acuérdense que en los años 50, entre otros años, utilizaban lo que eran los campos de mina. Usted caminaba y pisaba una mina y usted se hacía pedazos, o los que estaban o venían atrás con usted. Tenemos que saber cómo caminar. Tenemos que llevar, hermanos, cautela, sabiduría, hermanos, diligencia para internarnos en el terreno, en el campo de guerra. También saber las armas que tenemos. ¿Cuáles son las armas que tenemos nosotros para usarlas, hermanos? Tenemos que saber usarlas, tenemos que conocerlas, tenemos que saber qué tipo de arma tengo yo, cuándo la voy a usar, dónde la voy a usar y cómo las voy a usar. También debo de saber con quién cuento, con quién contamos, hermanos. Eso es muy importante, y saber quién nos envía a la batalla. Es necesario, hermanos, cada uno de nosotros. Y si hablamos del campo de guerra, quiero decirle tres cosas muy importantes, hermanos, en nuestra vida espiritual. Sé que estamos pasando por esto, y le doy gracias a Dios, hermanos, que Dios me ha hablado también a mí en este tiempo. Sé que le ha hablado a ustedes también. Lo primero que se me vino a la mente fue en un consejo que le di a un hermano en otro país, que me llama y me dice a mí: pastor, yo necesito un consejo porque estoy destrozado. Y lo primero que le digo: ¿cree usted en Jesucristo? Me dice: sí. Entonces deje que Él tome el control. Eso se me rehace retroactivo a mí, y Dios me dice a mí: ¿me crees? Le digo: sí, Señor. Entonces déjame tomar el control. Por eso estoy en paz, hermanos. Le doy gracias a Dios porque estoy en paz. Y esto quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de conocer el campo de guerra, el campo de batalla, las armas que el enemigo trae, el combatiente, pero también saber cuáles son las armas que nosotros tenemos, saber, hermanos, con quién contamos y quién está con nosotros. Amén. En ese campo de guerra, hermanos, usted y yo necesitamos saber contra quién luchar, contra quién vamos a luchar. Porque a veces no conocemos, hermanos, contra quién estamos luchando. A veces nos enfocamos de una manera física a la persona, o a un grupo, o a un ejército físico. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermanos, esto que estamos viviendo no tiene carne ni sangre, vamos a decirlo así físicamente para verle. Es algo que, bueno, microscópicamente lo ven algunos tal vez, o no sé, no estoy adelantado todavía en ese aspecto, pero yo quiero que usted vaya a la escritura en Efesios 6:12, hermanos, por favor. Campo de guerra. Cuando hablamos campo de guerra, hermanos, nos referimos que hay un gran combate donde el enemigo es, hermanos, invisible, es espiritual, y solamente espiritualmente podemos combatirlo. Efesios 6:12, amén. La Biblia nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y esto es cuando decimos conocer, hermanos, contra quién nosotros luchamos. La Biblia dice: sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando contra cosas, hermanos, como dice aquí la escritura, potestades. Vemos nosotros que se nos ha invadido, tenemos una invasión de un virus, tenemos invasión, hermanos, de ideas, tenemos invasión, hermanos, de comportamientos, tenemos invasiones de multiformas, hermanos. Y la iglesia es donde necesita estar activa, necesitamos estar siempre, hermanos, a la defensiva, saber contra quién vamos a luchar. Entonces, no es nuestra lucha humana. Nuestra lucha es espiritual. Hermanos, grandes batallas se liberan, hermanos, a través de la oración, el ayuno, la preparación de la palabra, nuestra fe en el Señor, nuestra humildad ante Dios, hermanos, nuestra sencillez delante del Padre. Vemos
que podemos contrarrestar al enemigo. Hay que saber contra quién estamos luchando, hermanos. Pero también nosotros no tenemos que exagerar en nuestra conducta al decir nosotros, bueno, Dios está conmigo y yo me voy y Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado inteligencia, hermanos. No nos vamos a ir a la boca del lobo, como dicen por ahí, porque Dios está conmigo, no. Él nos instruye, Él nos va llevando de qué forma vamos a pelear para poder ganar la batalla, hermanos. Tenemos que saber, así es de que, ¿contra quién luchamos? ¿Contra quién luchamos? Cuando hay conflictos matrimoniales, no está luchando contra su esposo. Su lucha no es contra su esposo, contra su esposa. Hay ideas que se han filtrado en el matrimonio. Hay conductas que han llegado, hay pensamientos que han llegado al matrimonio. Y usted tiene que agarrar esas ideas, esos pensamientos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo y decir, Señor, esto está haciendo disturbio en mi hogar. También, hermanos, hay otras formas, la duda, la desesperación, en estos casos en lo que estamos. A veces nos bombardea el enemigo, hermanos, con comportamientos de duda, que Dios no va a hacer nada, que Dios no puede hacer nada. O nos desesperamos, hermanos. Hay que llevar todo eso a los pies de Cristo y decir, Señor, ponemos estos pensamientos en tus pies, Señor, para que sean desintegrados en el nombre de Jesús. Muchas veces el enemigo quiere, hermanos, distorsionar nuestra fe. Segunda a los Corintios 2:11, hermanos, si son tan amables de buscarlo, por favor. Nos dice la palabra del Señor favorablemente, hermanos, que debemos de entender esas maquinaciones. Segunda a los Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Amén. Dice la Escritura, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, óigame bien, dice, pues no ignoramos, o sea, nosotros no estamos ajenos a lo que Satanás hace, a lo que el enemigo hace, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto, hermanos, las estrategias del enemigo, todo lo que él usa, todo el arsenal que él trae, hermanos, una lanza de dudas, una lanza de desesperación, una lanza de conflicto interno, hermanos, una lanza hasta de decir voy a botarlo todo y ya al último que se haga lo que se va a hacer. No, hermanos, el enemigo quiere atraparnos en sus redes. El enemigo quiere, hermanos, acechar para saquearnos de la fe. El enemigo quiere, hermanos, obstaculizar nuestra perseverancia en Dios. El enemigo quiere, hermanos, detener vuestra mirada en el autor y consumador de la fe. El enemigo quiere, hermanos, que usted y yo no le creamos al Señor cuando Jesús nos dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible, hermanos. Y nosotros le creemos a Dios. Le creemos al Señor. Nuestra voluntad ya no es nuestra. La voluntad que tenemos es del Señor. Y el Señor se glorifica, hermanos. Solo basta la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, en nuestras vidas. Antes de que partiera mi esposa al hospital, estuvimos cantando en la casa. Estuvimos orando y entro al cuarto y le digo a mi esposa, Dios tiene el control, Dios se proveerá. Y me dice, sí, yo lo creo. Al día siguiente entro yo al cuarto, vimos su estado en que se encontraba y dice, no puedo respirar mucho. Le digo, necesitamos llevarte a emergencias. Y aún así, fíjense, mi esposa siempre le ha gustado llevar todo en orden y me dice, dijo el médico que se le hablara a él primero. Le dije, pues hablándole al médico, pero hablándole a la ambulancia también. Se le habló al médico, se tomaron los signos, estaban muy bajos, inmediatamente me dicen, llama a la ambulancia. Pero ya la habían llamado mi hija a la ambulancia, llegaron, estaban sus niveles bajos, se la llevaron.
y vi que mi esposa descansó en su mirada. Le digo yo, hay una palabra que Dios me ha enseñado. Dios proveerá. Y sé que el Señor se proveerá de salud, no tan solamente para con mi esposa, para con sus familias también, hermanos. Y yo le he dicho al Señor, de toda tu iglesia, la única que está allá en el hospital es mi esposa. Y así como los demás los recogiste a sus familias, así vas a recoger a mi esposa con mi familia y con la iglesia. Y esa es mi fe. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios me está enseñando, aunque yo sea el pastor, Él me está enseñando contra quién hay que luchar. Contra la duda, contra la desesperación. Porque las estrategias del enemigo, hermanos, son muchas. Muchas y abundan, hermanos. Con decirle esto, hermanos, me llama una persona que es ministro de Dios y me dice, ¿cómo está su esposa, pastor? Le digo, por la gracia del Señor, ahorita está estable. Y estas palabras me las dijo y yo las ausenté de mi interior y dije, Señor, reprende esto en el nombre de Jesús. Dice, sí, pastor, así estuvo mi tío y al día siguiente nos llamaron que murió. Entonces, o sea, qué fenómeno, ¿no? De un pastor viendo el carácter de la circunstancia en la plataforma en que está uno y llegarle a decir, así estuvo mi tío y se murió el otro día. O sea, qué hermosa fortaleza, ¿verdad? Pero yo le dije, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Y digo, Señor, gracias porque ya tienes a mi hermana Argelia en su casa. Gracias porque mi hermano fulano está en su casa. Gracias porque la hermana fulana ya está en su casa. Gracias, Señor, porque la hermana fulana no tuvo que ir al hospital. Pero Dios tiene el control, hermanos. Y ahora podemos nosotros decir, Señor, aunque todo esto quieran agobiarnos, quieran marchitar nuestra fe, en cambio, Procesos en Cristo se levanta. Y sé que esto va a provocar un avivamiento, hermanos, en cada corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Es el campo de guerra en que ahora nos encontramos. ¿Por qué? Porque también sabemos, hermanos, de qué estamos equipados. Quiero pedirle a los varones que me busquen, por favor, y lo lean en voz alta. Segunda a los Corintios 10:4. Cuando estamos en el campo de guerra, si estamos es porque sabemos, hermanos, de qué estamos equipados. ¿Cuántos dicen amén? Segunda a los Corintios 10:4. Varones, fuerte. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sabemos de que estamos equipados, iglesia, en el campo de batalla, en el campo de guerra. Nuestras armas no son carnales, son poderosas, hermanos, en Cristo Jesús. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en el nombre de Jesús, esa fortaleza que está agobiando el mundo va a ser destruida para la gloria de Dios. Nuestras armas, ¿cuáles son? La oración, iglesia, el ayuno, la humildad, humillarse delante de Dios. Depositar toda nuestra alma ante los pies de Cristo. Hicieron un análisis, hermanos, y ustedes me dirán que esté loco, no importa, sobre la vida de Ana. ¿Vieron a David? No se crean. La vida de Ana, hermanos, donde dijeron es una mujer estéril. Y cuando una persona es estéril, así le pongan hasta otro vientre, otra matriz, no pueden tener hijos. Según lo que yo estaba mirando en ese reporte. Pero preguntó el científico, ¿qué fue lo que a Ana le hizo producir un bebé en su vientre? Y el mismo científico contesta, no es otra cosa más que depositar su alma ante el creador de vida para que genere vida donde no hay vida.
un científico sueco. Y le doy gracias a Dios que digo, Señor, bueno, nosotros podemos rendir nuestra alma, estamos equipados, estamos nosotros dotados de un arsenal espiritual que son armas, no hermanos, humanas, son poderosas en Dios. Yo me voy a humillar delante de ti. ¿Qué fue lo que hizo David? Se humilló delante de Dios. Inclusive él decía, Señor, no quites de mí qué cosa. ¿Cuántos hombres de Dios no se humillaron delante de él? ¿Cuántos hombres, hermanos, reconocidos no llegaron a Dios? Todos llegaron a Dios con un acto, con una acción de ese equipamiento que ellos tenían. Unos a través de la oración. Le dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Quién era? Ezequías, si no mal recuerdo. Ten misericordia de mí, Señor. Él empieza a hablar y cuando el profeta iba de salida se regresa inmediatamente y le dice, el Señor Jehová escuchó tu oración. Y atrás dice la escritura que Jehová andaba con Ezequías. Qué hermoso es, hermanos. Entonces tenemos un gran equipo, hermanos, de arsenal. Dios está con nosotros. Y nosotros debemos entender que nuestras armas, hermanos, son poderosas en el Señor para destrucción. Cuando analizo la palabra destrucción, dice es desintegrar visible e invisibles, humanos o no humanos, en la armadura del Señor. Y yo digo, Señor, gracias, porque lo que nuestros ojos no pueden ver, a través de la oración se pueden derribar fortalezas. Hermanos, estamos equipados. Estamos en este campo de guerra, pero estamos equipados, iglesia. Tenemos el buen equipo. Efesios 6:1, si ustedes lo pueden ver, hermanos, nos dice las escrituras, 6:11, perdón, dice la escritura, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Entonces, mi equipo yo lo debo de conocer, hermanos. El equipo que yo tengo lo debo de conocer. La coraza de justicia, hermanos, el apresto del evangelio, la espada, hermanos. Dios nos ha equipado y nos dice aquí la escritura, voy a estar firme contra las acechanzas del enemigo. Si nosotros estamos en este campo de guerra, hermanos, tenga la seguridad que el equipo que usted y yo tenemos son poderosos. Y ningún arsenal de cualquier ejército contrario, hermanos, harán de nosotros el huir hacia atrás. Versículo, hermanos, 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar otra vez. Esa es la exhortación. Como decía nuestra hermana hace un momento, tenemos que permanecer siempre firmes. La conexión de firmes, como dice aquí el versículo, hermanos, 13, y resistir, están en conexión. Analizo la palabra resistir, quiere decir, hermanos, oponerte, hacerle frente, con carácter de seguridad en quien aquel que te envió. Hermanos, Dios nos ha enviado. Y si estamos en esta tierra, es porque somos el ejército de Dios aquí para luchar. Y ahora sí, si es que se nos escapó, pues tenemos que seguir luchar, hermanos, también por los que no conocen de Cristo. Inmediatamente, hermanos, el vecindario nos mira y yo hablo y les digo, esta es la situación. Todos vamos a estar orando. Y sé que están orando. Mi patrón en mi trabajo me dice, la familia es primero. Quédate en casa. Le doy gracias al Señor, hermanos, que me están pagando. Y le digo yo, Señor, si tú quieres que regrese al trabajo, tú vas a acomodar las cosas. Si tú quieres que siga en casa, tú vas a acomodar las cosas. Mi patrón me dice, voy a estar ausente, regreso hasta el 9 de noviembre.
Manténme informado, aunque yo no esté en el trabajo. Me dio su número de teléfono personal. Manténme informado, por favor. Quiero detalles de todo. Y gracias al Señor, hermanos, que ellos también, todos estamos orando por ti, por tu esposa. Le doy gracias al Señor. Y mi esposa y yo, bendecido el lugar de nuestro trabajo. Hemos bendecido el lugar del trabajo de mi esposa. Y también nosotros hemos bendecido sus trabajos de ustedes. Y yo le digo al Señor, Señor, estamos equipados. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a dónde huiremos de tu presencia? Si vamos al fondo de la mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiremos? Entonces, el oponerse, hermanos, el hacerle frente, es porque somos guerreros de Dios. Porque sabemos que estamos bien equipados. Una de las cosas importantes que Juan nos dice es lo siguiente, en primera de Juan 4:4, hermanos. Vayamos por favor ahí, corriendo, hermanos. Primera de Juan 4:4. Alguien lo dice fuerte, por favor. Con esa voz de guerrero, de un soldado de Cristo Jesús. Fuerte que dice Juan 4:4, primera. Aleluya. ¿Sí o no estamos equipados, iglesia? Mayor es el que está en nosotros. Entonces quiere decir que cuando estamos en el campo de guerra, hermanos, sabemos que no vamos solos. No vamos solos. Tenemos la compañía divina. A ver, damas, mujeres del Señor, Deuteronomio 21. Varones, Éxodo 14:14. Hermanos, sabemos que no vamos solos. En el campo de batalla, en el campo de guerra, no estamos solos. Nuestros hermanos que están enfermos no están solos. Hermanos, Dios está uniendo todo para sanidad perfecta, porque el que inició la obra, Él la perfeccionará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Deuteronomio 21? Aleluya. Cuando veas, dice, carros, caballos y aún un pueblo más grande que tú no te preocupes. Aleluya. O sea, debemos de tener la certeza, hermanos, de quién va con nosotros y de quién está con nosotros en el campo de batalla, en el campo de guerra. Todos lo decimos nosotros. Dios se lo dijo a Josué para que no olvidara su compañía divina. Yo estaré contigo. Lo sabemos. Jesús se lo dijo a sus discípulos, ¿sí o no, verdad, hermanos? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La hermana Argelia, la pastora y algunos hermanos están peleando esa batalla, pero no están solas. No están solas. Jehová el grande, Jehová el rey de reyes, Jehová el Dios de los ejércitos está con ellas. Está con el hermano Rudy, está con los hermanos, el hermano David, hermanos, con todos los hermanos, con la hermana Lidia. Dios está allí, hermanos. Pero está aquí con nosotros, donde a nosotros nos alienta y nos fortalece para seguir orando, hermanos, para seguir clamando al Señor, para seguir humillándonos delante del Padre, para seguir confesando, para pedir perdón a Dios, para que Dios siga obrando, hermanos. La mejor clave de todo es la confesión. Daniel lo hizo. Padre, contra ti hemos pecado y te pido perdón. Nos hemos apartado, dijo Daniel. Y nosotros, hermanos, le hemos pedido perdón a Dios todas estas semanas. Y sé que Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. Pero ojo, como dijo nuestra hermana, creo que esta vigilia es prolongada.
Y gloria al Señor, hermanos. Ya que, como decía la hermana, aquí los jueves ora todos. Dios es bueno. Dios nos está moviendo, está avivando su obra, como dijo Oseas, si no mal recuerdo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es necesario, hermanos. Dijo el Señor, hermanos, básicamente a Moisés: si vieres carros y caballos y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y en el nombre de Jesús, el COVID no es más grande que nuestro Dios. No es más grande. Grande es Jehová, el Señor de los ejércitos. Y Jehová estará con nosotros. Miren qué dice Éxodo 14:14, fuerte, iglesia. ¡Ja! Palabras que Dios le dijo a Moisés, eso díselo a mi pueblo. O sea, tus batallas son mis batallas. Tu pelea es mi pelea. Tu guerra es mi guerra. Y dice, yo voy a pelear por vosotros. Te quiero tranquilo. Quiero que tengas confianza, la seguridad de que yo soy vencedor. Jehová es vencedor, hermanos. Jehová es el vencedor. Él pelea por nosotros. Cuando nuestra debilidad llega, hermanos, el Señor se glorifica y empieza el Señor a derribar todo. Por eso dijo el siervo, cuando te sientas débil, di fuerte soy en Cristo Jesús. Allá estaba el siervo Moisés. Bajaban sus manos y el pueblo iba perdiendo. Cierto, ¿verdad? Le levantaban sus manos y el pueblo iba ganando. Tenía dos caudillos a los lados. Uno era y el otro era Ur. Dos sostenes, hermanos, importantes en la vida de Moisés. Usted y yo somos sostenes también para uno con el otro. Mantengámonos, hermanos, con las manos en alto. Como leímos las Escrituras, levantaremos nuestras manos en señal de adoración al Señor y victoria. Yo voy a pelear por vosotros. Ahí vemos, hermanos, un frente fuerte. Un frente fuerte. Porque Dios es el que hace el frente sobre nosotros. Dios es el que va por delante de nosotros. Dios es el que toma el control, hermanos. Él es el que mueve los espacios. Él es el que abre, hermanos, camino. Él es el que destruye barreras. Él es el que le dice al enemigo, estás derrotado. Y por aquí va a pasar mi pueblo. Y pasó el pueblo del Señor. Hermanos, nosotros vamos a pasar también estos estragos. Y aun cuando pasemos estos estragos, nos lo dijo la Escritura en Deuteronomio hace un momento. Te vas a seguir preparando, te vas a seguir estando firme, como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios. Después de todo eso, tienes que seguir firme. Tenemos que seguir, hermanos, practicando. Y Romanos 8:31, hermanos, todos vayamos ahí. Vamos a concluir por ahí. Romanos 8:31. Que esto se quede en nosotros, hermanos. Romanos 8:31. Todos, alguien me lo puede leer. Por favor. Gracias, hijo. Si Dios es con, ¿quién contra nosotros? Gloria al bendito nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros no estamos solos. Y la pelea no la estamos peleando nosotros solos. Dios está con nosotros. Gracias, hermano, quiero leer esta frase, que quiero dárselas a ustedes de aliento también, como es de aliento para mi vida. Dice así, hermanos: la prueba que el enemigo trama para avergonzarte será lo que Dios utilice para coronarte si tan solo permaneces fiel a Él.
Si el enemigo piensa, hermanos, avergonzarnos, el nombre del Señor será levantado para honra y gloria de amor a su nombre. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, estamos en un campo de batalla. Estamos en el campo de guerra. Yo le exhorto a que tome sus armas. Unamos nuestro equipo de arsenal y poder asimismo hacerle frente, hermanos. Estar de pie y no menguar. Levantémonos, hermanos. Levantemos esas armas que no son, hermanos, carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Mantengámonos en oración, en ayuno, clamando al Señor, leyendo la palabra, fortaleciéndonos. Así como llegan textos, hermanos, a mi celular, dándome fortaleza, hermanos, textos, palabras, también expongámosle, hermanos, a cada uno de nosotros, de que estamos todos en el campo de guerra y tenemos que alentarnos los unos a los otros, así como lo tuvo la iglesia del Señor allá, hermanos, en aquel círculo donde echaron algunos leones y que cada uno de ellos decía: Maranata, Cristo viene. La palabra de aliento para cada uno de ellos. Nosotros alentémonos también, pero unámonos, hermanos, a la batalla. Somos un ejército y sigamos luchando en el nombre de Jesús. Porque ellos confían en sus carros y en caballos, pero nosotros, como David, confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. A Él la gloria. Dele un fuerte aplauso al que vive, hermanos. Fuerte el aplauso al Señor. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Si tú estás en la misma situación, ora al Señor. Y no permitas que el enemigo engañe tu fe. Mantente firme en el Señor. Dios te bendiga.